No, Diego, ¿estás ahí? ¿Dónde está? ¿Sabes si está Diego ahí? Diego, ¿me escuchas? Deme un segundo. Permítame, jóvenes. Sí, disculpen, jóvenes, vamos a continuar. Bueno, miren, esta noticia me llamó la atención porque es del sector real. Está relacionada, es directamente de China. La economía de China se desacelera, aunque las exportaciones siguen en aumento. Perdón, miren, lo que les iba a comentar, miren, entiendo que hubo una computadora que se desapareció en la clase el día martes. ¿Es así, jóvenes? Sí, correcto, Luke. Miren, pues la verdad es que cuando te salimos con Diego habían 3 personas, o sea, fueron 3 los que se quedaron de último, eran 2 compañeras y un compañero, entregaron ellos el examen y con Diego nos retiramos, no me di cuenta si había algo por ahí, no me di cuenta, no vi nada. Miren, es una pena que pase eso en la universidad, pero eh, hay que tener cuidado con las cosas porque en la universidad pasa eso. A mí en el área común, una vez en lo que me cambié de salón, me robaron y nadie dijo nada, nadie vio nada, nadie se dio cuenta de nada, pero eh, yo la verdad de que sí tengo mis reservas, pero igual tengan siempre cuidado, jóvenes, con sus cosas. Uno nunca sabe. Entonces, es mejor tener cuidado con sus cosas y yo por eso he sido partidario de que las clases, por lo menos en la parte práctica, sean virtuales, así como ahorita, ¿va? Porque si no, tenían que llevar su computadora a la U para hacer ejercicios, en fin, y eso pues tiene un montón de implicaciones. Entonces, pues bueno, es una pena, espero que aparezca o que se pase el rastro o algo por ahí, porque sí es muy delicado y es penoso que esas cosas pasen en la U. Bueno, con relación a la noticia, es de China. La economía de China se desacelera, aunque las exportaciones siguen en aumento. El gobierno atribuyó la desaceleración en parte a la guerra comercial con Estados Unidos. Es como una justificación, pero
la economía china sufre del lastre de un desplome del valor inmobiliario que lleva ya 4 años. Entonces, cuando vemos la parte de la inversión, lo que es construcción y edificios, en el caso de China, eso es lo que ha estado ocasionando problemas. Muchas empresas se han visto inmersas en una frenética reducción de precios para intentar liquidar el exceso de inventario. Entonces, vemos nosotros de que en el caso de China, cuando bajan los precios, es un mal síntoma de la economía. Una deflación es un síntoma de que la economía, perdón, joven, le estoy llamando el director, permítame. Sí, buenas noches, dígame. Sí, sí, fíjese que permítame. Sí, fíjese, le iba a preguntar si había alguna actividad hoy para los muchachos auxiliares. No, es que fíjese que lo que pasa es que los muchachos que están haciendo auxiliar, disculpen, jóvenes, ahorita les comparto nuevamente. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, les hablaba del caso de China y la Oficina de Estadísticas de China, Oficina Nacional de Estadística, dice la inversión en fábricas, edificios de oficinas y otros activos fijos se desaceleró aún más en julio y apenas ha aumentado en los 7 primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del 2024. Entonces, los problemas de China hay una desaceleración. En parte pienso que tiene que ver la guerra comercial, pero esta parte del sector inmobiliario. Entonces, investigando un poco, encontramos con que la economía de China en los últimos 45 años, del 80 al 2025, en promedio ha crecido 8.9%. Y las proyecciones del año 2025 al 2030 sí reflejan una desaceleración, una caída menor, pero la economía china va a seguir creciendo. De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, con relación a la importancia que tiene China con Guatemala. Entonces aquí tengo unas cifras de comercio y está del año 2024 al cierre, exportaciones e importaciones. Entonces, de acuerdo con lo que ya se vio en la clase, serían ustedes tan amables de indicarme los términos de intercambio de Guatemala con China. ¿Cuántos son los términos de intercambio? Calcúlenlo, eso no les va a llevar mucho tiempo, un par de minutos, menos de un minuto les lleva ese cálculo. A ver, háganlo.
0.092. Digamos que 0.1. Podemos decir entonces de que por $1 que importamos de China, exportamos $0.01 hacia China. Tenemos términos de intercambio desfavorables. Y viendo un poco más despacio las cifras, aunque no tengo los datos aquí, principales productos exportados a China y productos importados desde China. Miren estos artículos. A es exportado y desde es importado. Todo lo que exportamos como país a China, principalmente aluminio, café, cobre, níquel, piedras y metales preciosos y plantas, semillas y frutas para uso médico y perfumería. Puras materias primas. ¿Qué importamos desde China? Hierro, lámina y alambre, manufacturas diversas, máquinas y aparatos mecánicos, materiales plásticos, materiales textiles. Aquí están las famosas llantas de los neumáticos. Yo hace un par de meses enllanté mi carro y anduve cotizando precios de llantas. Y las chinitas, así dice la gente, son baratas, pero son de mala calidad. Pero en el mercado hay bastantes llantas de origen chino. Productos de diversos de la industria química y vehículos y materiales de transporte. Entonces tenemos términos de intercambio desfavorables con China y esto es lo que principalmente trae Guatemala desde ese país. En otro salón me preguntaron con relación al comercio que hay con Taiwán o con las relaciones diplomáticas. Miren, así a grandes rasgos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y entró el socialismo a China en los años 50, el gobierno de China, o lo que hicieron los del Partido Socialista, fue expulsar a toda la monarquía china a la isla Formosa, que es lo que se conoce ahora como la isla de Taiwán. Y Guatemala, antes de eso, tenía relaciones diplomáticas con la corona de China. Y hasta el día de hoy sigue teniendo las relaciones diplomáticas con la corona de China. ¿Alguien quiere unirse? Tan tarde. Y cómo se llama, nosotros seguimos teniendo relaciones diplomáticas con la corona. El Partido Socialista que tuvo la mayor parte de China, ellos a los países que tenían relaciones diplomáticas con Taiwán los condicionaron, o con Taiwán o con China, pero no con los dos. Actualmente en América Latina solo Paraguay y Guatemala tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Todos los países de la región ya se fueron con China. El primero de Centroamérica fue Costa Rica, luego Nicaragua por la filiación ideológica, El Salvador y el último Honduras. Solo Guatemala queda con Taiwán. Y yo lo escuché de un diplomático guatemalteco que decía de que seguimos con Taiwán porque nosotros hemos sido leales desde el principio. O sea, quienes tenían la representación principal y era China, era la monarquía, que es lo que ahora está en Taiwán. O sea, nosotros nunca rompimos con China, sino que ellos se separaron y ahora uno es mayor que el otro. Algo así fue como lo que explicó este diplomático. Bueno, hace un rato les llegó un libro en el chat, ¿verdad, jóvenes? Así es, licenciado. Bueno, entonces ustedes van a leer el capítulo 18 de ese libro para el próximo viernes 29 de agosto. Léanse el capítulo 18 del libro de Dorbush, novena edición. Entonces, para quienes ya tienen ese libro, pues ya lo leyeron, enhorabuena. Y para los que no, pues ahí para sus noches de insomnio de una semana, tienen ese capítulo 18 para leer. Y fíjense que de acuerdo con mis registros históricos, como el 20 de septiembre, tenía que ser 22, 23 de septiembre, es el segundo parcial. Entonces estamos casi que un mes tenemos para trabajar para el segundo parcial. Entonces el contenido va a ser un poco menos en el segundo parcial, pero aquí ya tenemos un poco de material, ¿verdad? Con este capítulo 18 del libro. Bueno, ahorita les voy a presentar un video. Es uno de mis economistas favoritos, un profesor de economía de mis favoritos, se llama Julián Pavón.
es de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces aquí les voy a presentar un video donde él explica desde la ecuación del PIB por el lado del gasto, pues las crisis económicas. Entonces, denme un segundo, ahorita se los comparto. Ahí ponen atención porque les voy a preguntar. Si hablamos de la resurrección de Keynes, tenemos que explicar primero por qué murió Keynes. Y para ello vamos a basarnos en cuáles fueron las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Esta sencillita fórmula de un economista que nace en 1883, curiosamente el mismo año en que nace otro magnífico economista, digamos, a nivel mundial, como es Schumpeter, o sea, realmente Schumpeter y Keynes nacen en el mismo año, pues realmente de hecho escribe en 1936, de infausta memoria para, digamos, nuestra historia, pues escribe su teoría general. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia en esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo. Y para estimular el consumo, ¿qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir. O bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más. O aumentar el gasto público a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda. Y entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Porque, lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, con una insuficiencia de demanda los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes.
Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973. ¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación, cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo, y esos costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril, hace que realmente, digamos, sean los costes los que van tirando de los precios, y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo. Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes. Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso y gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para manejar la economía y que, sobre todo, el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa. Hay que realmente combatir la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro. Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica, y Keynes queda arrumbado. Muerte de Keynes. Pero llega el año 2008 y Keynes resucita. ¿Por qué resucita Keynes? Pues porque la nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios, y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación. Porque realmente la deflación, si realmente genera una expectativa de que los precios van a ir bajando, se demora el consumo, y además los precios pueden bajar tanto que bajen por debajo de los costes de producción, y entonces, si los precios bajan mucho, las empresas entran en pérdidas y realmente, de hecho, se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes sí tiene la respuesta para combatir simultáneamente los dos problemas, desempleo y deflación, que es estimular la demanda global. Y entonces las recetas están claras. Si lo que tenemos que hacer es estimular la demanda global, pues entonces vamos a bajar impuestos, vamos a bajar tipos de interés, vamos a subir el gasto público y vamos a procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para hacer más competitivas las exportaciones. Y estamos matando dos pájaros de un tiro. Keynes ha resucitado. ¿Cuáles son, y con esto voy a terminar ya, las limitaciones del modelo keynesiano en estos momentos? Pues las que estamos viendo en España, que realmente no es lo mismo luchar como ocurría en la época anterior de Keynes, donde el problema fundamental era la inflación, porque durante los años 50 y 60 había una situación práctica de pleno empleo.
porque luchar contra la inflación exige medidas presupuestarias, como veis, de subida de impuestos y bajada del gasto público. Por lo tanto, realmente, de hecho, se trata de presupuestos restrictivos, disciplinar el gasto público y aumentar impuestos. No hay déficit público, no hay deuda pública. Sin embargo, si vamos a luchar contra el desempleo y la inflación, el problema está en que con la bajada de impuestos y la subida del gasto público estamos generando déficit público y deuda pública. Y además, en la situación actual, países como España, todos los integrantes de la Unión Europea, ya no pueden utilizar los instrumentos de política monetaria que utilizaba antes Keynes, porque ya España no tiene control ni sobre los tipos de interés ni sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política económica de que dispone en estos momentos un país de la Unión Europea son los instrumentos fiscales, impuestos y gasto público. Y claro, si realmente viéramos un mundo independiente y España no estuviera en el euro ni estuviera en la Unión Europea, pues posiblemente pudiéramos indefinidamente mantener una política de bajada de impuestos y subida del gasto público, aumentando el déficit y aumentando la deuda pública indefinidamente. Pero estamos en el euro y hemos firmado un pacto de estabilidad. Y esto supone que realmente, de hecho, la Unión Europea nos obliga a disciplinar nuestro gasto público y nuestra deuda pública. Y entonces realmente no podemos utilizar políticas expansivas desde el punto de vista fiscal indefinidamente. Y esto es lo que realmente el escenario en el que actualmente nos encontramos. O sea, desde el punto de vista del empleo, con un 20% prácticamente de desempleo, España necesitaría políticas expansivas sostenidas en el tiempo, con bajadas de impuestos y subida del gasto público para estimular la economía. Pero la pertenencia a la Unión Europea limita esas posibilidades y ya estamos viendo cómo realmente estamos recibiendo toques de atención por parte de la Unión Europea. Luego ampliaremos este tema a través de la intervención de don Antonio López Istúriz, diciendo, oiga, las políticas expansivas pueden funcionar durante un tiempo determinado, 2 años, pero realmente no se pueden mantener indefinidamente, porque hay que volver a la disciplina económica y el déficit público no debe superar, de acuerdo con los pactos de estabilidad, el 3% y la deuda pública el 60%. Y resulta que este año nos vamos ya casi al 12% de déficit público en España. Entonces realmente nos encontramos con un desempleo al que habría que aplicar unas medidas de carácter expansivo, de acuerdo con la política keynesiana, pero donde realmente el despilfarro económico realizado en el gasto público durante los años anteriores, con medidas como lo de los 400 euros o como las medidas del cheque bebé, pues realmente están haciendo que se nos haya disparado el gasto público. Ahora tengamos que disciplinarnos y entonces observáis que si realmente, de hecho, lo que tenemos que hacer ahora, de acuerdo con la Unión Europea, es subir impuestos y bajar gasto público, ¿qué es lo que estamos generando? Más desempleo. Y esta es, digamos, este es el nudo gordiano en el que se encuentra sumido en estos momentos la economía española, de difícil solución, porque realmente, de acuerdo con la ortodoxia económica, tendríamos que tener políticas expansivas, pero de acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea, tenemos que tener políticas restrictivas. Y aquí ya, hasta aquí llega la teoría, ahora llega la política. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, comentarios. También las damas pueden participar. Ellas también tienen derecho. A ver, jóvenes, sus comentarios. ¿Qué analizan? ¿Qué les dejó esta clase de Julián Pavón? Es el profesor español. Que actualmente China está pasando por un proceso de estagflación y ha sido provocado porque las exportaciones chinas han decrecido y los exportadores buscaron redirigir esas exportaciones al consumo interno. Que el país no está listo para recibir esa oleada de productos que van usualmente al exterior, lo que hizo que bajaran los precios. O sea que en China se ve una deflación con estancamiento económico, más desempleo entonces, porque si las exportaciones van a disminuir y se van a consumir lo interno, van a bajar de precio. Ajá.
Sí, los puestos de trabajo en China han decrecido en los últimos 3 años más o menos. Tiempo de eso fue una crisis inmobiliaria. Sí, y el desempleo juvenil, la última vez que se midió hace como 2 años, porque ahora ya no lo está midiendo China, era de más del 25%. Sí. Entonces, desempleo más precios bajos es lo que estaba hablando el señor. Y pues solo eso era. Gracias. Entonces vámonos al bosque, el bosque de la China, en el bosque de la China. Muy bien, gracias Camilo. ¿Algún comentario más, jóvenes, del ¿cómo se llama? Del video de Julián Pavón? Ya sabes que de China lo que importamos son puras chinadas también, ¿va? Y ya uno referirse a chinadas es de forma despectiva, ¿va? Porque la calidad de los productos chinos es dudable, es dudosa la calidad de los productos chinos. A ver, ¿algún comentario de alguna compañera? Yuhu. Miren, solo se me lo voy a decirlo en otro salón. Yo no voy a recibir laboratorios y trabajos fuera de fecha. El día martes, delante de todo, yo le dije a Camilo que le recibía su laboratorio. Pensé que era el único que tenía el problema. Y yo lo hice porque él participa en la clase, siempre está atento, se conecta, asiste, en fin. Para mí es una persona que dije, bueno, se le olvidó y merece la pena que se les reciba algo. Después llegaron 5 personas. Entonces, con el dolor de mi alma, con las personas que son amables, atentas, que participan en clase, porque para mí eso es lo más importante, ya no voy a recibir, después de este martes que yo di la oportunidad, ya no voy a recibir trabajos después de la fecha. Si se entregó la fecha, qué bueno, y si no, no habrá prórroga, porque ahí resultaron 5 personas y todos se columpian. Entonces, con todo el respeto, Camilo, pero ya no voy a recibir después de este martes cosas atrasadas. Así que, jóvenes, si lo llevan y se les olvida entregarlo, sorry. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna compañera que quiera manifestar algo con relación al video? ¿O todo está cool? Tenía un compañero que decía coolísimo. Todo está coolísimo. No, como del comentario del video que presenté, Julia. A ver, David. Licenciado, disculpe, solo una duda, así como en España, donde creo que ellos no tienen toda la autonomía de su política monetaria, porque creo que dependen del Banco Central Europeo, ¿qué pueden hacer en ese caso cuando necesitan ellos modificar su política fiscal o monetaria? ¿Se recuerdan ustedes de la Trinidad Imposible? Eso lo hablé el semestre pasado. Y en el caso de las restricciones, ahí estaba ahí José, que tienen los países de la Unión Europea, tienen que sujetarse a lo que pueda decir el Banco Central Europeo. Como lo presentaba este señor, en pocas palabras, para mí, dijo él, nos conviene más estar fuera de la eurozona que dentro de la eurozona, porque tienen muchas restricciones. Y en el caso de España, que no pueden hacer ni política monetaria por la restricción del euro, por el control de la inflación, tendrían que aumentar impuestos y de esa forma aumentar el gasto, porque no pueden ellos pasar también su déficit fiscal de cierto porcentaje, 3% creo que dijo. Entonces, aumentar impuestos y aumentar el gasto. Sería la única forma que se podría hacer reos porque no pueden manejar deuda. Austeridad, pero la austeridad para ellos sería gastar menos, contener el gasto, política restrictiva. Y entonces eso no estimula la economía. Una política restrictiva no va a estimular la economía, que es el problema que ellos tienen. Tienen caída en la economía, alto desempleo, entonces tienen que estimularla. Y contrayendo el gasto no podría ser. A ver, José Gómez. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Bueno, mi apreciación es más que todo con respecto a Estados Unidos y cómo maneja su deuda pública, porque, bueno, si ellos tienen la posibilidad de imprimir todos los dólares,
El señoriaje. ¿Y cuánta implicación tendría, pues, seguir cobrando impuestos, verdad? Porque lo que hacen ellos es aumentar su techo de deuda y los impuestos, bajarlos. ¿Qué implicaciones tendría en ese sentido, no? Para Estados Unidos. Exacto. ¿Pero en qué? Para crecer la economía. Sí, ¿cómo harían crecer su economía Las tasas de si... interés. Ellos bajan sus tasas de interés, influyen, ellos así lo han manejado, bajando las tasas de interés para incentivar el crédito. Incentivando el crédito hacen que su economía crezca y expandiendo el gasto, por supuesto. Porque vemos Estados Unidos que tiene el señoriaje del dinero, del dólar, ¿verdad? Ellos pueden mandar a imprimir y gastan y modifican sus techos presupuestarios, sus techos de déficit fiscal. Entonces ellos pueden hacerlo de otra forma por el señoriaje que ellos tienen. Sin embargo, también eso puede ser delicado porque Estados Unidos, con el hecho de tener una moneda fuerte, aceptada en casi todo el mundo, a ellos les permite tener control y dominio. Pero si ellos mandan a imprimir dólares hasta por joder y le pagan la deuda a todo mundo, entonces el dólar va a ser una moneda barata, se va a abaratar el dólar, van a abundar los dólares en el mundo, van a ser baratos y ellos van a perder esa hegemonía económica que tienen en el mundo mediante el señoriaje del dinero. Como dice Arjona en una canción, a propósito de Arjona, acá se vendieron todas las entradas de la segunda temporada. Tienen todo y nada han pagado. Una canción Si el norte fuera el sur. Y para ellos el hecho de deberle a los países también es un instrumento de sumisión. Porque negocian deuda, pagamos deuda a cambio de tal cosa. Sin embargo, sabemos nosotros de que los principales acreedores de Estados Unidos, los principales tenedores o compradores de los bonos del tesoro, son los bancos chinos. Ellos son los principales compradores. Entonces tiene que ser muy, pero muy cauteloso con el trato hacia China. Sin embargo, en el tema de los aranceles, creo que lo han ido posponiendo. No están de forma definitiva como lo habían anunciado, igual con México, han ido posponiendo lo de los aranceles. Y yo creo que algunos países ya han medido sus impactos y van a buscar la forma de mitigar esos impactos de los aranceles de Estados Unidos. Pero bueno, alguien más, jóvenes, las compañeras jóvenes no van a decir nada, las chicas, o no están hoy conectadas. Hoy no hay partido, no hay novela, no hay final de la academia, no sé. Chicas, no van a participar. A ver, compañeras. A estar aquí. Maeva, ¿quién es Maeva Hernández? ¿Está por ahí? Maeva está por ahí. Muy bien. Vamos a continuar entonces, jóvenes, ya que no quieren participar las compañeras. ¿Ahí alguien levantó la mano o no? ¿Sí? Sí, yo le... Ah, sí, perdón, Omar, disculpa. No, no tengo pena. Mire, la verdad es que el video muy acertado a lo que es el tema de la escuela económica keynesiana. Bastante descriptivo a rasgos generales. Resumió bastante lo que es esa escuela. Y también estaba viendo algo curioso, que España, al igual que nosotros en Guatemala, bajo un sistema tan disciplinado como es la Unión Europea, está bien expuesto, porque algo curioso de España es de que ellos dependen mucho de externalidades, ya que su estructura económica no es así de avanzada como Alemania o Francia, que tienen un sistema bien desarrollado en temas tecnológicos y de alta capacidad al momento de generar un capital bien formado, ¿verdad? Y comparándolo con Guatemala, tenemos ese mismo nivel de exposición a las externalidades. Y creo que ahí entonces un sistema tan rígido o tan bueno como lo plantea la Unión Europea, ellos los está asfixiando. Entonces, es curioso ver cómo Guatemala entonces se equipara con ellos. Eso fue lo que me pareció bastante interesante el video. Sí, gracias. La única diferencia es de que nosotros sí podemos expandir el gasto. En cambio, ellos tienen la restricción de pertenecer a la eurozona. Bien, la limitación que nosotros tenemos con expandir el gasto y aumentar el déficit fiscal es nuestra calificación riesgo país. ¿Sí?
Pero, digamos, en general, nosotros sí podemos aplicar políticas expansivas. Ahora bien, miren, con este gobierno, el problema, si hablamos de gasto de gobierno, es que no han ejecutado. Ellos no tienen la capacidad de gestión, no tienen capacidad de ejecutar. Entonces ellos dicen, este gobierno puede decir, aplicamos una política expansiva, pero si ellos no son buenos para gastar, no saben gastar. Y como lo he dicho en clase, a veces en el sector gobierno hay que saber gastar. Ahí te hablan de una modificación a la ley de contrataciones del Estado para aumentar los techos, de 90,000 pasarlo a 200,000, imagínense, ya, pues para compra directa. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, Camilo. Creo que Augusto iba a hablar primero, Lick. No. No sé, Augusto. Augusto. ¿Qué tal, licenciado? Sí, mire, yo quería exponer un tema. Estaba viendo yo, pues, he seguido de cerca esto de la situación política en México, ¿verdad? Desde Andrés Manuel López Obrador, desde que tomó el poder. Y pues veo que ellos aplican, no sé si yo me equivoco, la verdad, esto que se puso en el video, aunque creo que México no tiene altos índices de desempleo, no sé si sufren del mismo problema de nosotros que disfrazan el desempleo con el trabajo informal, ¿verdad? Igual que nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, sí. Yo veo que se aplica un sistema de política fiscal, se ve que están invirtiendo bastante, pero ellos creo que van más orientados a lo que es el desarrollo social, ¿verdad? Porque veo yo que invierten en becas, en salud, en cuestiones de jubilación, ¿verdad? El partido Morena es eso, es más socialdemócrata. Cabal, entonces, pero como él decía, no puede ser infinito, ¿verdad? Entonces yo me preocupo, a mí lo que no me preocupa, sino lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo les va a dar la chamarra a ellos para tener su política fiscal activa, ¿verdad? Porque no puede ser infinita, como decía el profesor que usted nos puso en el video. Pues eso es lo que yo quería comentar nada más. Gracias, Augusto, muchas gracias, excelente. Y a ver, Camilo, terminemos con el tema y pasamos a otra cosa, ¿no? Gracias, Lick. A mí me recordé que en los últimos meses la curva de rendimientos de los bonos alemanes y franceses se ha incrementado, dado que hay más riesgo en el mercado. El gobierno francés ha tenido problemas de deuda y liquidez, y el gobierno alemán pasó una ley que les permite gastar más de lo que genera el Estado en un año, lo que significa que antes no podían tener déficit fiscal y ahora ya pasaron una ley para poder tener déficit fiscal. Aumentar el déficit. Sí, antes la ley era que no podían tener déficit ningún año. Y ahora con la nueva ley ya pueden tener un déficit fiscal, lo que antes era prohibido. Y eso ha hecho de que la curva de rendimiento se incremente para ambos países. Puedan ellos expandir su gasto. Sí, correcto. Porque al final son políticas expansivas, pero miren, acabamos de salir de la pandemia, que todos los países aplicaron políticas expansivas. Entonces, ya se aplicaron políticas restrictivas después de la pandemia para reponerse de eso. Y entonces ahorita volver otra vez a políticas expansivas. Miren, siempre es importante que el gasto de gobierno sea mesurado y la disciplina fiscal, porque se puede desvolver un desbarajuste, un desorden y después una espiral inflacionaria, donde ya no se va a poder controlar por el exceso de dinero. O sea, el principal causante de inflación es el gobierno, porque el gobierno presiona el gasto y el Banco Central lo que hace es imprimir. Pero, digamos, también hay un momento en que ¿cómo se llama? La ejecución del gasto es bonito y es alegre para un político gastar, ¿verdad? Qué bonito es inaugurar, qué bonito es regalar sonrisas, todo eso, pero al final de cuentas todo eso tiene un costo y es un costo económico para la población. Entonces, siempre es manejable y siempre es importante
Incluso la economía, ¿verdad? Sabemos otros que economía viene del oikonomía, que es administrar el hogar. Entonces, igual, si nosotros, personas de a pie, sabemos de que gastando de una forma inapropiada vamos a tener problemas, igual un gobierno. Y yo pensaría de que tienen que seguir con políticas restrictivas a la mayor parte de países actualmente, porque con la pandemia que fue hace 4 años, 5 años, no se ha recuperado totalmente la economía de los impactos de la pandemia. Entonces vinieron un par de años de restricción y ahorita otra vez expansión, indisciplina fiscal. Este gobierno actualmente entiendo que el presupuesto 2025 y 2026 lo tiran a un déficit fiscal de arriba del 3%. Y para nosotros lo manejable siempre ha sido 2%. Porque, digamos, el déficit fiscal lo que hace es acumular deuda. Miren, la deuda es algo que no es un problema para Guatemala actualmente, no hemos caído en default, pero no quiere decir de que gastemos a manos llenas y de que hagamos y deshagamos. Creo que es muy importante la disciplina fiscal ante todo. Creo que siempre es muy importante eso. Bueno, ya que las compañeras no quisieron participar hoy, aportar su granito de arena, vamos a seguir con el tema que tengo para hoy, el multiplicador de la economía. Entonces, creo que lo comenté aquí con ustedes. Yo vivo aquí en Antigua, yo soy antigüeño y regresé hace 2 años, en el 2023 regresé a la Antigua, ya estoy jubilado y también me divorcié, entonces creo que todo venía incluido en el paquete y viviendo aquí en Antigua pues he conocido más personas, retomado amistades, en fin. Entonces una vez escuchaba yo una señora, me involucró en actividades de la iglesia también, yo vivo cerca de la iglesia de la Merced de la Antigua, entonces me involucró en algunos grupos y he trabajado, ¿verdad? Entonces, para estar ocupado. Entonces, una vez una señora decía, es que yo no dependo del turismo, porque aquí en Antigua el 80-90% de la población depende del turismo, directa o indirectamente. Por ejemplo, alguien me decía, yo no dependo del turismo porque yo trabajo en un colegio de maestra. Ah, ¿y los papás de los niños de ese colegio a qué se dedican? Ay, pues algunos tienen sus empresas de agencia de viajes, hoteles, restaurantes. Puta, chica, dije yo, si el papá de ese güiro le baja el turismo, saca el güiro del colegio. Otra señora decía, es que tengo una tienda y qué es lo que más vende. Cigarros, chicles, aguas y no sé qué va. Ah, bueno. ¿Y quiénes le compran? Los empleados de los hoteles que pasan por aquí. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasaría si no hay turismo? Los empleados de los hoteles no tendrían trabajo y entonces no le comprarían allá en su tienda. Entonces, la economía tiene un efecto multiplicador. Una vez me recuerdo que yo fui a la U y esos cierres y esas cosas que a veces pasan, ¿verdad? Entonces, llegué a la U, esperé a ver qué iba a pasar, si abrían o no abrían el edificio, en fin, y total que me tuve que ir. Pero lo que yo esperaba, me lustré los zapatos. Entonces alguien me dijo, mire, vino por gusto, vino a la universidad. Pues dije, ni tanto porque vine a generar valor agregado, me vine a lustrar los zapatos. Entonces, la persona que me lustró los zapatos es del sector informal. En Guatemala, el 70% de la población estaba ocupada en el sector informal y el 30% del PIB es del sector informal. Bueno, esta persona con la que yo me lustré los zapatos, pues compra una pasta para los zapatos. Esa pasta es producida por el sector industria. Y el sector industria sí está dentro del PIB, es una rama de actividad del PIB. Y la industria, si disminuye el consumo de los lustradores de pastas de zapatos, entonces la industria puede venirse abajo. Algo tan simple, ¿verdad? Esta persona que me lustró los zapatos también consume, ¿verdad? Porque con ese dinero pudo haber comprado pan, pudo haber comprado chicles, cigarros, qué sé yo. Entonces, demanda más bienes y servicios. Entonces, en la economía siempre hay un efecto multiplicador. El gobierno. El gobierno aumenta su gasto y contrata más personal, más médicos, más maestros, más policías, en fin. Entonces, personas que no tenían trabajo, ahora ya tienen trabajo y demandan más bienes y servicios.
esa demanda de bienes y servicios tiene que haber quien los produzca. Dicen estadísticas de Naciones Unidas que un empleo formal genera entre 3 y 5 empleos informales. Oigan bien esto. Un empleo formal genera entre 3 y 5 empleos informales. Entonces, por ejemplo, una persona que el año pasado no tenía trabajo y este 2025 ya tiene empleo, entonces se transporta en transporte colectivo. Pensemos en Transmetro en la ciudad de Guatemala. Se baja en la esquina de la oficina. En la esquina de la oficina compra en la mañana un periódico, El Muerto Diario, porque hoy saben las chicas en bikini. Compra pan y compra unos cigarros con vendedores informales. Al mediodía sale a almorzar y también compra con el sector, va al mercado, por decir algo, va con un informal. Y al salir de su trabajo, pues pasa comprando cosas para la cena y va al sector informal. Entonces, ese empleo, esa persona, ahora compra más al sector informal porque tiene más capacidad de compra, ¿sí? Entonces, eso tiene un efecto multiplicador en la economía. ¿Cómo lo vamos a calcular y cómo lo vamos a entender? Aquí tengo yo las cifras del PIB por el lado del gasto a precios corrientes. Aquí dice millones de quetzales, o sea, corrientes. Si dijera millones de quetzales de 2013, sería constantes. Está a precios corrientes. Aquí tenemos del año 2013, que es la base del PIB, al 2024. Y aquí tenemos los componentes del multiplicador y está hasta abajo. Para el 2024 fue 2.38. Este fue el multiplicador de la economía. Aquí tenemos el multiplicador comparado con la propensión marginal al consumo. Entonces el multiplicador fue 2.38 en el 2024 y la propensión marginal al consumo fue 0.96. Pero vemos nosotros de que hay una alta correlación y no digamos en el año de la pandemia, en los años de la pandemia, la fuerte correlación entre el consumo y el multiplicador de la economía. El consumo es un componente importante dentro del PIB. Y vemos aquí el crecimiento del consumo de los hogares y el PIB nominal. Miren cómo es la correlación entre el PIB nominal y el consumo. Es una alta correlación. Entonces, ¿cómo se entiende o cómo se define el multiplicador de la economía? Es el incremento que se produce en la economía de un país a consecuencia de un incremento en el consumo, las importaciones, las exportaciones y los tributos. Efecto de un cambio de un quetzal de los gastos exógenos sobre la producción total. Efecto de cambio de un quetzal. Sabemos nosotros de que la palabra marginal en economía se refiere a algo, a una unidad adicional, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de microeconomía? Estaba la propensión marginal al consumo y entonces eso se refería a algo adicional, la propensión marginal en microeconomía, bueno, a la producción, propensión marginal a la producción, etc. Entonces la palabra marginal quiere decir en economía una unidad adicional. Entonces en el multiplicador, si el consumo, así se está viendo. No, permítanme. Aquí está la definición. Sí se mira, ¿verdad? Esta es la definición del multiplicador, incremento que se produce en la economía de un país a consecuencia de un incremento en el consumo, importaciones, exportaciones y los tributos. Efecto de un cambio de un quetzal de los gastos exógenos sobre la producción total. Si el consumo es 0.6, el multiplicador es igual a 2.5. 1 dividido 1 menos 0.6, es decir, 1 dividido 0.4. Este 2.5 indica que la producción aumenta en 2.5. 2.5 por 1000, 2500. O sea, el sector formal de la economía produce o crece un quetzal, ¿sí? Pero el crecimiento de ese quetzal en la economía pensemos en el sector informal,
porque un empleo formal genera 3 empleos informales. Ese quetzal que creció de la economía formal hace que indirectamente se convierta en 2.5. Estamos con esa definición del multiplicador, ¿estamos claros? Sí, listo. Muy bien. Sí, licenciado. Pues, ahorita lo vamos a hacer con números. Aquí están las fórmulas. Miren, a mí no me gusta decirle, pero al final son conceptos, pero veamos cómo se integra el multiplicador. Dijimos que marginal quiere decir una unidad adicional. Entonces tenemos variaciones absolutas. Consumo 2023 menos consumo 2022 dividido PIB 2023 menos PIB 2022. Esta es una derivada. Yo cuando estaba estudiando matemática aplicada a 1 o 2, no me recuerdo, de integrales y derivadas, me ponía nervioso. Al final esto es una derivada. Miren, variación de consumo dividido variación del PIB, de la propensión marginal al consumo. Lo que no se consume se ahorra. Entonces, 1 menos la propensión marginal al consumo es la propensión marginal al ahorro. Propensión marginal a importar es lo mismo. Todos usamos variación del PIB. Variación de las importaciones, es decir, importaciones 2023 menos importaciones 2022 dividido PIB 2023 menos PIB 2022. Y ahí está la propensión marginal a importar. Lo mismo exportar y a tributar. Sabemos nosotros que los ingresos tributarios son los impuestos directos e indirectos. La sumatoria de estos impuestos se llama ingresos tributarios. Ya que tenemos todos esos componentes, integramos el consumo interno y luego el multiplicador de la economía. El consumo interno, propensión marginal al consumo menos propensión marginal a tributar, más propensión marginal a importar, más propensión marginal a exportar. La propensión marginal al consumo menos la sumatoria de estas 3 propensiones nos da el consumo interno. Y el multiplicador de la economía, 1 dividido 1 menos consumo interno, menos propensión marginal a exportar, menos propensión marginal a tributar, más propensión marginal a importar, obtenemos el multiplicador de la economía. Entonces, ¿ya tomaron las fotos de estos datos, de estas fórmulas? Sí, Lic. Sí, esa es variación absoluta, Lic. Son variaciones absolutas. Gracias. Muy bien. Y estas para el consumo interno y el multiplicador de la economía. Entonces, algo que quiero decir. Aquí tenemos la información desde el año 2013. Veamos la propensión marginal al consumo. En algunos años es menor que 1. Pero miremos el año 2018, 1.04. Lo que se está diciendo es que el consumo creció más que el PIB. Por un quetzal que creció el PIB, el consumo es el consumo privado, a consumo final de los hogares, creció 1.04. Y aquí está. La variación del consumo 2018 menos 2017 nos dio 25,000. Y el PIB 2018 menos 2017 nos dio 24,000. Ahora de hacer la división nos dio 1.04. Estamos diciendo que el consumo creció más que el PIB. Y entonces, un quetzal que creció el PIB, el consumo creció 1.04, creció más. Cuando vemos un signo negativo, a veces nos da miedo. 2020. En el año 2020 lo que estamos diciendo es de que el consumo cayó y el PIB creció poco. Entonces, consumo 2020 menos 2019, 500 menos 504 nos da menos 3,033. Y el PIB creció, miren, 600 menos 593. Entonces, a la hora de sacar la división nos da menos 0.49. Estamos diciendo que el consumo creció o cayó en una proporción menor que el producto. Miren, por eso nos da negativo. Y cuando nos da más de 1, que el consumo creció más que el PIB. Miren, que el consumo creció 74 y el PIB creció 68.
Pero en el año 2024, el consumo creció 58 y el PIB creció 60. El PIB creció más. Por eso tenemos una propensión marginal al consumo menor que 1. En alguna ocasión, no me recuerdo cuándo, un auxiliar le decía a los muchachos que la propensión marginal al consumo no podía ser mayor que 1. Y aquella legadera, y venían ahí necios, ya la gran puta, les tuve que sacar todo esto. Entonces, miren, aquí estamos con cifras oficiales. Y ustedes pueden descargar esta información del Banco de Guatemala y hacer sus propios cálculos. Y sí les puede dar una propensión marginal al consumo mayor que 1. Sí les puede dar una propensión marginal al consumo en negativo. La cosa es cómo se interpreta. Y las demás propensiones marginales a importar, a exportar, a tributar, es la misma idea. Es lo mismo. Propensión marginal a exportar, aquí 0.06. Bueno, exportaciones 2024 menos exportaciones 2023 nos dio 3.890. Nos dio, vamos a ver, espérame, aquí no lo tengo detallado. Bueno, nos dio 0.06. Estamos diciendo que las exportaciones crecieron menos que el PIB. Y por un quetzal que creció el PIB, las exportaciones crecieron 6 centavos. Eso. Y aquí con los tributos. Esta es la carga tributaria en pocas palabras, punto 13. Los tributos crecieron, el PIB creció un quetzal y los tributos crecieron 13 centavos. Así es sencillo. Entonces, todos son los componentes para el multiplicador. Entonces, ya lo dijimos hace un momento, las propensiones. Tomaron foto de esto, el consumo interno y el multiplicador. Sí, licenciado. Eric, perdone. Te perdono. Le iba a preguntar esas propensiones, ¿en qué página las encontró? Perdone. Es que no sé en qué página podemos encontrarlas. No, es que miren, les voy a decir una cosa. Cuando yo di clases en administración de empresas, macroeconomía. Y fíjense que ahí tenía yo el dilema y la discusión del multiplicador. En realidad, para los administradores no les interesa. Pero aquí en economía sí tiene que trabajarse. Ahora bien, el multiplicador de la economía, siempre me han dicho, mire, esto es algo así como muy abstracto, como que esto es muy subjetivo. Y es más, yo no lo he visto en ninguna publicación del Banco Guatemala. Como que el Banco Guatemala venga y publique, miren, el multiplicador de la economía es tanto, fue 2.38 en el 2024 y una conferencia de prensa en la gran... No, ¿verdad? Y es un término que solo los economistas entendemos. Entonces, por eso yo, para ilustrarlo y para ir aterrizando con ustedes, les decía, cuando se crea un empleo formal, eso pues genera más empleos informales. Y este es un efecto multiplicador, es una extensión, una ampliación del trabajo. Entonces les decía, una persona que pasa comprando pan, que pasa comprando tortillas, un periódico, un cigarro, con un vendedor callejero, pues lo que está haciendo es generar empleos indirectos también, ¿verdad? Entonces hay un efecto multiplicador en la economía. Podríamos decir también en pocas palabras que un quetzal que creció en el sector formal, con esta información, indirectamente va a hacer que la economía crezca 2.5 con la extensión, con la ampliación del sector informal. Eso es lo que estoy diciendo. Hay un efecto multiplicador en la economía. Cuando ustedes consumen, están incidiendo en la economía. Ustedes se despiertan en la mañana y lo primero que hace es encender la luz. Entonces, hay quien genera esta electricidad, cómo le transportan electricidad al contador de su casa, etcétera. Entonces, hay un efecto multiplicador. ¿Me explico? Entonces, igual pasa con este indicador de la economía, que es el multiplicador de la economía. Y dice este autor, 2.5 por 1,000, 2.500. Un quetzal que creció el PIB, esto hizo el efecto multiplicador 2.500. Y entre otros vemos sus componentes. Las importaciones, exportaciones, el consumo, los tributos, así como lo analizamos.
No sé si con eso aclaro la inquietud, jóvenes. Estamos bien con la definición. Gracias, Lick. Mi siguiente duda sería en relación a la tabla que nos mostró. ¿Podría adelantar? ¿Cuál? ¿La qué? La tabla. Tabla. ¿Cuál tabla, muchachos? La siguiente, uno más. Esto. Pero más adelante. ¿Cuál, muchacha? Esa. En esa tabla usted nos muestra ahí las diferentes propensiones. ¿Esas propensiones, esa tabla, usted la hizo o la encontró en alguna página de algún ministerio? No, yo la construí, pero te lo voy a enseñar. Okay. Denme un segundo. Fíjense, muchacha, que cuando yo estaba en la pandemia, fue la época en que más cuestionados fueron mis datos. Puta, toda la mara quería saber exactamente dónde había sacado la información, muchacha. No tengan pena, yo todo tengo respaldo. Aquí están, miren, este es el PIB. Lo pueden bajar de la página del Banco Guatemala, ya saben dónde, ¿verdad? Y si no me dicen. Aquí está la información del Banco Guatemala. PIB por el lado del gasto, a precios corrientes. Aquí está desde el 2013, porque la base es 2013. Entonces aquí tengo todos los cálculos, miren, la proporción marginal al consumo. Esto, la ahorro, tributar, consumo interno, y aquí está, ¿ve? 2.38 fue el multiplicador para el año 2024. Aquí tengo toda la información tal y como la aparece en la página del Banco Guatemala. Y aquí ya lo puse redondeado a un decimal. Y ahí está todo. Está como que mi memoria de cálculo, ¿verdad? No sé si eso es lo que querían ver. Sí, eso quería saber porque tal vez en el futuro necesitamos esa información y quería saber si se podía descargar o había que construirla. Muchas gracias. Había que construirla. Yo la construí aquí mucha, pero no tengan pena que yo se los puedo compartir si lo editaran en algún futuro cerca. Y aquí tengo mis fórmulas y la onda, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, ahí con la pandemia yo aprendí mucho con los estudiantes de que uno tiene que estar preparado y tener bases formales de sus datos y fuentes confiables. ¿Verdad? No, a mí nunca me ha gustado, pues nunca me ha gustado dar paja, no es mi estilo, pero por lo menos si en ese tiempo pensaban que eran paja, yo se lo demostraba con cifras y de dónde se sacaba la información, pero no hay pena. Entonces, ahí estamos ya el ejercicio, permítanme. Bueno, entonces, vamos a ver con las fórmulas. Aquí estamos. Esperen. Aquí está. Entonces aquí tenemos información del año 2022 y 2023. Tenemos, tómenle una foto. Ahí están los datos del PIB y los ingresos tributarios los obtuve de otro lado, del Ministerio de Finanzas, y son la sumatoria de impuestos directos más indirectos. Entonces aquí está toda la información, 2023 y 2022. Y aquí ya tenemos las propensiones. Voy a... Lick, perdón, ¿puede regresar a la anterior? Es que no puede copiarla bien. ¿Esto? Sí, esa. Gracias, perdón. Muchas gracias, Lick. A la orden. Bueno, entonces, permítame, les voy a compartir esto en Excel y ahí lo vamos a ver despacio. Aquí tengo yo mis cálculos, el multiplicador. También en mi Excel, ¿verdad? Entonces aquí está 2022 y 2023.
Vamos a borrar toda esta información para que ustedes miren de dónde saqué todos los datos. Consumo interno y tal. Ahí estamos. Vamos a dar propensión marginal al consumo. Variación del consumo. Entonces, consumo privado menos 2023 menos 2022. PIB 2023 menos PIB 2022. Entonces, variación de consumo dio variación del PIB, me da mi propensión marginal al consumo, 0.77. Y hemos dicho, lo que no se consume se ahorra. Entonces, 1 menos propensión marginal al consumo es la propensión marginal al ahorro. En la propensión marginal al consumo estamos diciendo que por cada quetzal que creció el PIB, el consumo creció 77 centavos. Entonces, el consumo creció en una proporción menor. Y miren, creció 58,000 y el PIB 76,000. Entonces, tenemos una propensión marginal al consumo positiva, por debajo de 1. Luego, variación de importaciones, la misma historia. Importaciones 2023 menos importaciones 2022. Y PIB 2023 menos PIB 2022. Ahí está, miren, eso es negativo. Porque las importaciones tuvieron una caída. De 262 cayeron a 259. Luego, exportaciones. 2023 menos 2022. También cayeron, miren. Y el PIB. Ahí estamos. Para imaginar exportar. Y los ingresos tributarios. 2023 menos 2022. PIB 2023 menos PIB 2022. Ahí está, ¿eh? 0.09. La propensión marginal a tributar. Ya que tengo mis propensiones, voy a calcular el consumo interno. ¿Y cómo es el consumo interno? Propensión marginal a consumir menos paréntesis. Propensión marginal a tributar más propensión marginal a importar. Ahí está con signo negativo, ¿verdad? Más paréntesis. Propensión marginal a importar. Pongo con paréntesis. Más propensión marginal a exportar. Igual está con signo negativo. 0.79 me da el consumo interno. ¿Vamos a ver? 0.79. Ahora vamos a ver con el multiplicador. Entonces, a ver, 1 dividido, vamos a ver paréntesis, 1 menos paréntesis, consumo interno menos propensión marginal a exportar, como está en negativo, lo puse entre paréntesis, menos paréntesis, propensión marginal a tributar, está positivo, menos propensión marginal a tributar, más propensión marginal a importar. Paréntesis, ¿cómo está? 3.39. Dice que a mí me ha dado 3.45. Vamos a ver en qué fallé. 1 menos propensión consumo interno. Aquí. Consumo interno. Menos propensión marginal a exportar es esto, ¿verdad? Menos propensión marginal a tributar. A tributar. Más propensión marginal. Propensión marginal a tributar, dijimos, ¿verdad? Propensión marginal a tributar más propensión marginal a importar.
Me siendo 339, me había dado 345 con esos números. .79 menos propensión marginal a exportar. Menos 339 menos propensión marginal a tributar. Sí, más propensión marginal a importar. $3.39, entonces es $3.39 el resultado. Así, $3.39. .79. Aquí tenía algo. .79, .06. Diciendo 3.45. De acuerdo con estos cálculos que va a hacer, 3.39 es el multiplicador. Entonces, por alguna aproximación. Ahí está, ¿eh? El redondeo es 3.45. Aquí no le puse a redondear, ¿ve? Y ahora que le redondear está 3.45. Aquí estamos. Entonces, si ustedes lo quieren ver de otra forma, el consumo interno, .79, es propensión marginal al consumo, .77. ¿Sí? Menos, paréntesis, propensión marginal a tributar, que es .09, más propensión marginal a importar, que es negativo. Miren, como es negativo, más, y entre paréntesis lo puse en negativo. Igual con la propensión marginal a exportar, porque es negativo, más, y entre paréntesis lo puse en negativo. Este es el consumo interno. Y el multiplicador es 1 dividido 1 menos. Consumo interno 0.79 menos propensión marginal a exportar. Menos y más también. Consumo interno 0.79 menos propensión marginal a exportar 0.06. Como es menos, y aquí está con signo menos, se convierte en más, ¿verdad? Si pusiéramos menos, y entre paréntesis menos. Ahí está, ¿eh? Menos, y está entre paréntesis con negativo. Luego, menos propensión marginal a tributar. Menos propensión marginal a tributar, que es 0.09. Entonces aquí sí es. Menos. Más propensión marginal a importar, que es 0.05 más, paréntesis, menos 0.05. Ahí está. 3.45 es el multiplicador para el año 2023. ¿Cómo interpretamos ese 3.45? Que por cada unidad monetaria que ingrese al sistema se multiplicaría. Ajá, se multiplicaría en 3.45. Se convierte en 3.45. Muy bien, se convierte en 3.45. Un quetzal de la economía, pensemos un quetzal del sector real, del sector formal, esto se convierte en 3.45 y a la hora de llegar al sector informal.
Esto es lo que hace el multiplicador de la economía. Pero es algo que nosotros no miramos, o sea, es como un cálculo del efecto que podría tener. Dadas las condiciones, ¿verdad? Porque estamos viendo la propiedad maquinaria a exportar, a consumir y a importar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con el tema del multiplicador, jóvenes, compañeras? ¿Estamos bien? Sí, todo claro. Ok, bueno, entonces les encargo que empiecen a leer ya en sus noches de insomnio para el próximo viernes la conversación de lectura y presencialmente nos vemos el próximo martes. ¿Estamos? Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, pues jóvenes, una feliz noche, cuídense bastante, que estén bien y nos seguimos comunicando.